Y ya es momento de saludar a nuestra psicóloga Alejandra Vallejo Nájera. Buenas noches. Buenas noches, Carla. ¿Qué tal estás? Estupendamente, ¿Tú como tienes todos. mens sana in corpore sano? Desde luego que sí, procuro. Y todavía no me ha hecho goteras, pero bueno, bien, Bueno, sí. Justamente hablamos de eso, de mente sana en un cuerpo sano, con nuestra invitada de esta noche. Para empezar, cuéntanos, ¿quién nos acompaña? Pues nos acompaña la doctora Paloma Gil del Álamo, que es médico, endocrino y especialista, por supuesto, en nutrición, como todos los que se dedican a estas cosas, y que nos ayuda a estar bien, pero de una forma espectacular. No te imaginas cómo. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? De cerebro y de alimentación. Eso. O de cómo alimentar el cerebro. Doctora, buenas noches. Buenas noches, y bienvenida, Carlas. muchas gracias. Encantada de estar aquí. Nada, Yo al contrario. empezaría a atacar el Venga, asunto sí, desde sí. el principio de la existencia del ser humano, desde la madre embarazada. Entonces, la madre embarazada, estos antojitos que tiene y que probablemente ella, pues sí, pues me apetece demasiado azúcar o me apetece las cosas demasiado saladas, la sal y el azúcar son enormemente adictivos, pero me voy a mantener, me voy a sostener, y sin embargo es la sociedad, los demás, los de alrededor, pero mujer, si están embarazadas, si hay que comer por dos, venga, date ese capricho, que total, en el embarazo ya pasará algo después. Entonces, ¿qué pasa en el embarazo y qué pasa con los antojos? Mira, los antojos en una época en la que no había comida, pues es posible que, bueno, pues fuera una forma del cerebro de pedir a la mujer que se nutriera. Pero ahora ya estamos en una época que, para empezar, es fundamental, y ya las madres deben saber que lo que comen es muy importante para ellas, pero también muy importante para el desarrollo del bebé, de manera que pueden tener antojos de cosas sanas, pero no es necesario que se atiborren pues de caprichos como, yo qué sé, mucho azúcar o mucha grasa. Es decir, que en el embarazo es fundamental, no solo para ellas, sino para el bebé, pues que estén muy bien alimentadas. Hablamos del cerebro y cómo Sí. afecta al cerebro estos caprichos súbitos que más bien mitigan la ansiedad más que el hambre, porque muchísimas personas comemos o comen, yo no, pero comen por ansiedad y no porque tienen hambre. Y en ese caso, ¿qué alimentación van buscando específicamente? Bueno, muchas veces vamos buscando lo que nos hemos acostumbrado a nuestro cerebro a pedir, porque yo siempre digo que a veces el cerebro manda y el cuerpo aguanta. Lo que sí que tenemos que empezar a ver, Alejandra, es los alimentos o lo que comemos, no solo como algo que engorda o adelgaza, sino que algo que nos nutre. Y nuestro cerebro es muy caprichoso, pero no tiene ojos. Muchas veces pide cosas que quiere, pero que verdaderamente no es lo que más necesita. Por eso tenemos que ser un poquito más serios con lo que estamos metiendo en nuestro cuerpo, porque nuestro cerebro es muy delicado y la verdad es que agradece mucho cuando comemos bien. ¿A qué se debe esa excesiva afición porque la hay hacia el azúcar o la hay hacia la sal? Sí, mira, las cosas dulces en general, cuando nos estamos remontando a épocas en las que empezábamos a comer, pues muchas veces las cosas amargas nos alejaban de los venenos, y de hecho hasta la leche materna es un poco dulce. Entonces, el azúcar es algo que al cerebro le encanta. ¿Qué pasa? Que en la naturaleza ese dulzor pues puede estar en la fruta, puede estar en la leche materna, que son cosas que nos han hecho sobrevivir. Pero claro, los hombres somos tan listos que hemos visto lo que le gustaba al cerebro y se lo estamos dando de una manera tan desmedida que a la larga pues eso no está haciendo bien ni a nuestro cerebro ni a nuestro cuerpo. Y eso es lo que lo acostumbramos, ¿no? Me ha gustado, por ejemplo, mucho saber que usted ha publicado un libro titulado Los niños sí comen verdura. Sí, efectivamente. Un libro escúpula. Sí, es que, claro, nosotros lo que comemos no creo que le demos o que sepamos darle todavía la importancia que tiene. Todavía se sigue hablando mucho de comer, de calorías, y sin embargo, por ejemplo, simplemente una buena alimentación puede hacer que tu niño tenga un coeficiente intelectual mayor. Exacto. Y yo creo que eso está en nuestras manos. Porque lo digo sobre todo porque con nuestro nutricionista Julio Basulto, que está con nosotros cada viernes, él siempre insiste... Le saludo desde aquí. Él siempre insiste en la importancia de dar ejemplo. Ay, y lo digo por esos niños que tal vez desde pequeños los acostumbramos a comer con mucha sal, con mucho azúcar. Bueno, acostumbrémosles a otra cosa. Y si nosotros comemos esa otra cosa, véase cosas sanas,
ellos también se van a acostumbrar, ¿no? Hay un estudio muy interesante hecho en casi 4.000 niños de entre 3 y 8 años que termina, o sea, la tesis de este estudio termina vinculando la correlación tan directa que hay entre una buena dieta y la inteligencia, el desarrollo de la inteligencia. Efectivamente, y la inteligencia, mira, a mí me da mucha pena porque, o sea, estos niños, que se hizo un estudio, además es un estudio, bueno, pues con muchos casos, estos niños, el simple hecho de comer mal, ya no digo de comer bien, el simple hecho de comer mal hacía que su coeficiente intelectual fuera un poquillo menor, independiente del nivel social en el que crecieran, esto es importante. E independiente también de si habían recibido lactancia materna o no, que todos sabemos que es fundamental para el desarrollo del cerebro. Sí. Entonces tú piensas, vamos a ver, ¿tú qué puedes hacer por tu niño? Nadie quiere que su hijo crezca de una forma anómala. Lo que pasa es que nunca nos lo han dicho. No, hombre, mi niño no está gordito, ¿por qué no va a tomar esto? No es cuestión de peso, es que estás alimentando su cerebro. Y solo estamos hablando de inteligencia, pero también estamos hablando de estado de ánimo, de tantas cosas que pueden influir. Una cosa lleva a la otra, ¿no? Si nos alimentamos bien, también tendemos a hacer ejercicio. Hombre, por supuesto. Bueno, es que el ejercicio, que esa es otra, es decir, nuestros niños que son el futuro y que además sus cerebros están todavía desarrollándose, ya no es solo que digas, bueno, por un día, mira, una grasa mala, por ejemplo, en un cerebro entra como una llave y ya no deja luego entrar a la grasa buena. Entonces, deja huella, es decir, que una mala alimentación deja huella. Y lo mismo el no hacer deporte. Bueno, se ha visto, los niños están todo el día moviéndose y lo único que hace que puedan memorizar o que puedan prestar atención es que les hagamos hacer ejercicio. Entonces, por favor, a los profesores que no castiguen a los niños sin recreo cuando se portan mal, porque es que se van a portar peor. Claro. No, el recreo, el moverse, el canalizar toda esa estructura ósea, esa estructura muscular, que en definitiva son órdenes que da el cerebro al cuerpo para todo que se eso mueva. También alimenta, claro. Es una forma. ¿Qué correlación hay, doctora Paloma Gil, entre la alimentación y las alteraciones del estado de ánimo, como puedan ser la depresión o enfermedades ya neurológicas más serias y no por ello menos graves que una depresión, lógicamente, pero que pueda ser el Alzheimer o la epilepsia? Cada vez hay más trabajos, cada vez hay más investigación que se están tomando de forma muy seria, que lo que metemos en nuestro cuerpo llega también al cerebro y deja huella. Empezamos por algo tan simple que muchas veces el tener hambre quizá nos hace tomar una decisión o nos hace enfadarnos o arruinar, yo qué sé, pues el cerrar un negocio o algo importante. Bueno, pues eso, a largo plazo cada vez se ve más que una mala alimentación va desgastando las neuronas, porque al final las neuronas viven de lo que comemos, y está muy relacionado, por ejemplo, una mala alimentación con más problemas de depresión. Tiene una relación tan clara la mala alimentación con la depresión como la tiene con las enfermedades cardiovasculares. Y además también cada vez queda más claro cómo el comer mal puede acelerar un deterioro neuronal y por supuesto un Alzheimer, pero además cómo incluso si tienes esa predisposición, el comer de una forma saludable puede retrasar o mejorar la enfermedad. Es decir que es que nuestro cerebro es fundamental, ya no es cómo te encuentres, es cómo te sientes. Quede claro también que la alimentación no cura nada, no, ¿verdad? Bueno, no cura nada. Porque hay por ahí mucho falso gurú sobre esto, ¿eh? Eso es, eso que quede clarísimo. Eso clarísimo. Pero no cura nada, pero previene mucho. Claro, es decir, ayuda. Es que si tú piensas que lo único que puede entrar en tus células, en tus neuronas, en tus astrocitos, en tus células gliales, en toda esa mielina, lo único que puede entrar es lo que metes por la boca. Uh-huh. Entonces, tú imagínate tener, es como si tienes un motor y tú le metes una gasolina muy adulterada. Pues claro, vas estropeando ese motor. Somos lo que comemos. Sí, es que somos lo que comemos. Es un dicho, pero sí, es cierto. ¿Quiénes acuden, doctora Paloma Gil, a la consulta de un endocrino? ¿Solo gente que quiere perder peso? Bueno, sigue acudiendo mucha gente que solo quiere perder peso para ese problema, pero como endocrino, claro, yo veo mucha diabetes, mucho colesterol, retrasos de crecimiento, trastornos de la alimentación. Al final acabas viendo muchísimas cosas y al final todos, independientemente de lo que tengan, salen
sabiendo que tienen que comer sano. Ajá. En este programa, en esta sección del programa hemos hablado bastantes veces de trastornos de alimentación, sí, como comportamiento que tapa un secreto o que llena un vacío, en sí, el caso de la bulimia muchas veces. Una persona con un trastorno de alimentación necesita, además de una ayuda de un endocrino, también necesita ayuda de un psiquiatra, de un psicólogo, terapia ocupacional, o sea que es un trastorno que necesita muchas especializaciones médicas para salir adelante. Sí, bueno, la verdad es que en este caso el endocrinólogo lo que hace es de nutricionista, porque no siempre ha habido esta figura. Y nosotros aquí hacemos muy poco. Lo único que hacemos antes de que pueda entrar el psicólogo o el psiquiatra a tratar ese cerebro que está alterado es renutrir ese cerebro. Tú no puedes tratar a una persona con una anorexia si previamente no has realimentado a esa persona. Es increíble cómo hay un momento que si el cerebro deja de alimentarse es como si ya se diera por vencido. Y ahí ves lo importante que es que alimentes a tu cerebro. Uh-huh. Es fascinante de verdad lo que podemos hacer, y además que no estamos diciendo cosas muy complicadas. Cuando hablamos de comer bien es simplemente comer esos alimentos que nos da la naturaleza, claro, que no están muy adulterados. Sé que en lo que usted insiste mucho, además porque lo he leído en su página web, y lo que usted siempre deja muy claro es que la palabra solución no es dieta, la palabra solución es estilo de vida, que es muy distinto. Porque además, dieta tiene un inicio, tiene un final, pero eso hay que alargarlo en el tiempo y, por tanto, alimentación sana. Alimentación sana, sí, es decir, es cuidarte, es decir, cuida tu cuerpo, porque a veces nuestro cerebro es caprichoso y yo siempre digo que el cerebro manda y el cuerpo aguanta. ¿Y cómo distinguir, doctora? Bueno, yo lo sé, pero es estupendo que usted lo diga. ¿Cómo distinguir todo esto que se pone de moda de pronto a través de las redes sociales? La keto diet, y que no sé lo que es, por cierto, y la no sé cuantitos, y solamente orgánico no sé cómo. Sí, las dietas con apellido. O solo tomar cacao, o solo tomar, yo qué sé, café, porque ahora el café parece ser que también adelgaza, dicen, ¿no? Dicen, y no sé con qué criterio lo dicen. Que mal criterio seguro. Hay que hacer caso a esas cosas, hay que informarse bien dónde acudir para saberlo. No, es una pena y en eso hacemos mucha labor. Julio Basulto también nos ayuda mucho en eso, y muchísima gente en las redes, en los medios de comunicación está intentando alzar la voz de decir, cuidado, no hay que creerse todo, hay que tener sentido común y hay que empezar a pensar que, por un día no pasa nada, por una semana no pasa nada, ahora voy a hacer esta dieta porque quiero perder 4 kilos, pero el no pasa nada ya empezamos a ver desde el punto de vista médico que sí que pasa, que hoy estamos hablando del cerebro, pero deja secuelas, y como no sabes qué te depara el futuro, pues tú cuídate siempre, es decir, come bien. Entonces, cualquier tipo de dieta que sea estrambótica, que te quite alimentos, que te haga comer cosas raras, en principio no te fíes. No, y además los organismos que hemos nacido en una cultura, que nos han alimentado de una manera precisa durante nuestra infancia, etcétera, de repente meter ingredientes que no pertenecen a nuestra cultura. Yo recuerdo particularmente el Ayurveda, que claro, los productos de la Ayurveda en la India se riegan con unas aguas que tienen unos agentes químicos X que la población india aguanta y soporta perfectamente, pero nosotros no. ¿Y cuántos casos ha habido de personas con exceso de arsénico, por ejemplo, porque las aguas en India tienen mucho de esto y nuestro sistema inmunológico no soporta de repente esa inyección de arsénico que le viene de unos alimentos que nos suministran mucho las cuidado, tiendas, efectivamente. Sí. Entonces, cuidadito con estas... Sí, cuidadito, y que no hay que liarse tanto, es decir, que es un poco la comida que nos ha traído hasta nuestros días y, pues platos tradicionales. Y sigue siendo, por cierto, la dieta mediterránea la mejor para nosotros, que somos de aquí.
Sí, lo que pasa Quitando es que... el vino. Quitando el vino. Sí. Claro, es que mira, la dieta mediterránea, ahora lo primero sería definir lo de la dieta mediterránea. Eso es verdad que el estudio Predimed, que es el que más ha estudiado esa dieta mediterránea, es una dieta muy rica sobre todo en productos vegetales. Eso hay que, porque todo el mundo se queda con lo del vino, no, es en productos vegetales, en más pescado, en aceite de oliva virgen, etcétera. Ese estudio no se hizo bien, o no, una de las finalidades no fue ver los efectos en el cerebro, pero sí que se han hecho en Australia, estudian mucho nuestra dieta y ahí han visto unos efectos maravillosos sobre un estilo de dieta mediterránea, es decir, como he dicho, mucho a verdura, más pescado que carne, etcétera. Frutos secos, efectivamente, frutos secos, que es una maravilla. Bueno, pues sí que han visto que retrasa el envejecimiento neuronal. O sea que un gesto tan sencillo como comer bien resulta que hace a nuestros niños más listos, a nosotros nos hace estar más alegres y además, pues oye, envejecemos con menos pérdida de memoria. Es que lo tiene todo, comer bien, y es muy sencillo. Efectivamente, y no es caro tampoco. No. O sea, a no ser que, bueno, que decidamos... Eso también, sospechemos. Caer en esas de famas. productos carísimos. Bueno, mira, en cuanto a precio, yo siempre digo que lo que uno piensa que se está ahorrando al comprar comida basura, lo acabará pagando. Es decir, que no hay comida de mala calidad barata. Claro, porque eso que te estás ahorrando lo vas a pagar de alguna manera y verdaderamente lo vas a pagar no solo en salud, sino que físicamente, porque el estar enfermo, por supuesto, que tiene un gasto añadido y muy elevado. De manera que podríamos empezar a hacer campañas de prevención con algo tan sencillo como es volver a comer, pues un poquito mejor, menos elaborado. Uh-huh. Desde luego, este ámbito en el que se mueve la doctora Paloma Gil es el que más éxito tiene, porque todo el mundo está súper interesado en este asunto. Y porque todos comemos, ¿verdad? Y porque todos comemos todos día, los además. días. Sin embargo, siendo el que más éxito tiene, entre otras cosas en redes, recetas de cocina, éxito sin igual. Y sin embargo, qué mal comemos y qué mal damos de comer a nuestros hijos al mismo tiempo. ¿Sabes lo que pasa? Hemos pasado en unos 50 años de preocuparnos por qué comíamos tampoco hay que verlo de una forma tan maliciosa. El hombre es muy inteligente, la industria se ha desarrollado para que no nos faltara comida, pero es que se ha pasado y es prácticamente en los últimos, yo llevo trabajando 20 años, yo creo que serán los últimos 15 años que de repente hemos dicho, oye, cuidado, que es que este potito que nos parecía milagroso no es bueno, que es que esta leche que dábamos de continuación, es decir, casi nos hemos dado cuenta porque, yo qué sé, cuando éramos pequeños y tomábamos una golosina no sabíamos lo que podía cargarnos. Es verdad. Ahora tenemos más información que nunca, ahora ¿verdad? Eso es, pero ha sido muy rápido. Utilicémosla bien. Bueno, doctora Paloma Gil, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Para los despiertos que quieran más información, www.palomagil.com. Ahí lo tienen absolutamente todo. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a vosotros. Buenas noches. Y Alejandra, hasta la semana que viene. A Un besito. desayunar bien mañana. Vamos, sí. Mañana ya, es que estamos ya, vamos a desayunar nada. ya. Gracias. Adiós, un beso. Adiós. Adiós.